Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. La cría de patos es un campo poco explorado en Colombia y por tal razón se pierde la oportunidad de captar recursos económicos por su poca explotación y en el consumo se deja de aprovechar la magnífica oferta nutricional de la carne y los huevos de pato. En este video vamos a hablar de la cría de patos dirigida a la producción de huevos para la obtención del embrión de pato, que es un superalimento de comprobadas propiedades nutricionales y regenerativas en el tratamiento de enfermedades. Pero antes de ir al tema vamos a poner en contexto alguna información sobre el pato, una especie que, como dijimos, es poco aprovechada y explotada en Colombia. Desafortunadamente en Colombia es demasiado escasa la cultura para consumir el pato, tanto carne como huevos de pata. Los mayores consumidores de pato a nivel mundial son China y Francia, con un consumo de más de 3 millones de toneladas y más de 300.000 toneladas respectivamente. La producción de pato por allá en esas lejanas tierras es un gran negocio, como podría llegar a ser aquí, porque nos estamos perdiendo de un gran alimento, suplemento nutricional para el ser humano con muchos beneficios para la salud. Los patos están dispersos por todo el mundo y existe gran variedad de razas de patos silvestres. Muchas de estas son migratorias y en los ecosistemas de los llanos de Colombia, por ejemplo, hay una gran riqueza en biodiversidad donde medran y viven varias especies de patos silvestres, en especial el pato que llamamos aquí el pato güire, que cumple una importante función dentro de estos ecosistemas y que lamentablemente tenemos que decirle, está siendo cazado y afectada su población por el arrasamiento y destrucción de sus hábitats con el propósito de ampliar vastas zonas para los cultivos de arroz, que es uno de los cultivos que más consumo de agroquímicos demanda, y lo más preocupante es que no es visible la acción de las autoridades ambientales frente a esta problemática. Pero hoy no vamos a hablar más de estos temas álgidos, vamos a continuar hablando de los patos domésticos. Y entre esta gran variedad hay líneas de patos, unas para producir carne y otras resultan mejores para la postura de huevos y la alimentación. En ambos casos puede ser dirigida y proporcionada según el objetivo. Como dijimos, existe gran cantidad de razas de patos alrededor del mundo y es tanta la variedad que se tiende a confundir por su gran diversidad de plumajes y características. En Colombia, entre las variedades de patos más propagadas encontramos el pato caquicampi, el pato muscovi, o conocido también como el pato criollo, el corredor indio y el pato Pekín, originario de la China, caracterizado por su color blanco y pico y patas color naranja, el más común, que es mayoría en este criadero. También lo podemos encontrar crestado. Y nos podríamos quedar hablando mucho tiempo sobre todas las razas que podemos hallar en el territorio nacional, pero no es el objetivo de este video. En el municipio de Guamal, departamento del Meta, Colombia, don Carlos Velasco tiene una pequeña explotación de patos. Bueno, en el momento tenemos más o menos unos 100 patos. El manejo es muy natural, muy cero químicos. Tratamos de buscar que sea algo, la mayor cantidad de naturaleza que ellos puedan consumir, libres, sueltos, sin tener que estar bajo el encierro de un estrés, de una falta de felicidad, como hoy en día se cultiva el animal feliz, ¿sí? Sí. Entonces los alimentamos por las mañanas se le da cierta cantidad de torta de tricante, que es una
muy buena proteína, muy buena fibra, se les echa salvado de maíz y purina, un poco más pues porque hoy en día no se puede suplementar la purina, pero entonces hay que reducir el consumo de purina por tanto químico, entonces lo hacemos más natural. ¿El tricanto de qué se compone? El tricanto viene con 76 de humedad, 14 de proteína y 34 de fibra, eso es de la palma africana, es un subproducto de la palma africana, grasosito, muy buena componente pues para alimentar a los animales. Contaba usted fuera de cámaras que usted suplementa también con noni. Aquí tiene más o menos un cultivo de algunos árboles de noni y usted suplementa con eso, ¿no? Sí, traté de fomentar el vino de noni porque hubo un boom muy grande de vino noni. Los patos se dieron cuenta que la fruta y la naturaleza es muy sabia. Si el animal lo consume, el animal sabe que es una fruta maravillosa. El pato consume mucho el noni. Entonces, por toda la cerca tenemos sembrado noni para que mismo pepa cuando caiga el animal se alimente y sea un aliciente porque el animal va a estar más sano, va a estar más fortalecido, va a estar mejor. La cría de patos es una actividad pecuaria que tiene ciertas ventajas sobre la crianza de gallinas. Una de las más sobresalientes es la gran resistencia de esta ave a las enfermedades. Además, su carne tiene mejores características organolépticas. El pato es de mayor resistencia, ¿verdad? Sí, el pato no sufre de ninguna enfermedad. ¿No necesita vacunas? No necesita vacunas. El patico apenas nace, él ya viene con todos sus anticuerpos. Él se puede mojar, se puede estar tranquilamente, mientras que un pollo, si se moja, se enferma, si le da frío, se enferma, mientras que un pato no. El pato ya viene para estar en el charco, estar consumiendo barro, porque él ya trae las defensas, los anticuerpos, él trae toda esa información genética. Entonces, esa es la información genética que le queremos pasar a la gente a través del embrión. Las patas entran a postura de huevos aproximadamente a las 25 semanas de edad y en promedio pueden llegar a colocar un huevo diario dependiendo de su adaptación al medio, la alimentación y la calidad de vida. De la postura descansan cada 6 meses entre 15 a 18 días y pueden permanecer hasta 4 años poniendo huevos. Desde luego, entre más longeva la pata va disminuyendo su postura. Pasado este tiempo se sacrifica para obtener la carne en canal y aprovechar sus grandes beneficios nutricionales. También se pueden sacrificar de los 6 a los 8 meses para la obtención de su carne en canal, si el propósito del criadero es la producción de carne. El huevo de pata ostenta un mayor tamaño que el huevo de gallina y son mitos que posee un mal olor o que sabe mal. Igual se cree esto de su carne, pero esto ocurre cuando un pato se cría o se levanta en malas condiciones. Un pato criado en buenas condiciones brindándole sus ambientes de bienestar animal, por el contrario, los beneficios nutricionales a consumir huevos de pata son 3 veces más, aportando mayores niveles de energía, proteína, vitaminas y minerales que el huevo de la gallina. Ahora bien, está más que comprobado por estudios e investigaciones científicas que el embrión de pato tiene propiedades regenerativas celulares que retardan el envejecimiento y son muy reconocidos los beneficios para la recuperación y el control de muchas enfermedades degenerativas, además de otros sinnúmero de beneficios para la salud que están sustentados desde fuentes serias en la Internet. Los patos nacen en esta finca a raíz de una enfermedad de un sobrino. Buscamos una solución a la enfermedad del sobrino y averiguamos si era el embrión de pato. Empezó a consumir mi sobrino el embrión de pato y está muy bien, gracias a Dios, hoy en día. El embrión de pato es antes de ser una medicina, es un alimento, ¿sí? Entonces, al ser células madres, entra el cuerpo a fortalecerlo, a revitalizarlo, a regenerar las células cansadas, las células enfermas. Entonces, fortalece mucho el cuerpo, le da muchas defensas, muchos anticuerpos. Por eso se utiliza el embrión de pato. Tenemos patas y patos, porque pues eso se necesita, no se puede simplemente las patas, toca que tenga su reproducción natural, que todo sea lo más natural posible. Entonces los patos fecundan las patas, nosotros recogemos los huevos, los lavamos, les desinfectamos y van a la incubadora 13 días. A los 13 días sacamos el embrión como tal. Para el tema de la obtención del embrión del pato, otra herramienta aquí en su granja es la incubadora. ¿De qué se trata? ¿Cómo hace el manejo para esto?
La incubadora es porque de todas formas el huevo necesita estar incubado 13 días, pero no podíamos hacerlo con las patas porque las patas tienen su ciclo, entonces tocó que recurrir a la tecnología. ¿En qué consiste? En simplemente una pata más grande que la podemos estar metiendo hoy huevos, sacando a los 13 días, para con el mismo calor, la misma humedad y entonces con eso los fecundamos, los incubamos porque ya vienen fértiles, los huevos vienen fértiles, y a los 13 días sacamos lo que es el embrión, el líquido amniótico, que es el que trae las células madres. ¿Comercializa usted ese embrión de pato, don Carlos? Sí, señor, aquí en la finca lo consiguen en Bogotá, nosotros lo despachamos a cualquier parte del país. Bueno, ¿y en qué número lo pueden contactar, don Carlos? 321-977-5426, 321-977-5426. Los patos poseen un apetito voraz y ellos necesitan estar pastoreando, cualidad que los hace un buen controlador biológico para cultivos. En especial son devoradores de babosas y caracoles, una plaga que ataca y devora huertos y jardines. Los patos prácticamente son animales acuáticos, necesitan agua diaria, suficiente y constantemente. En ello radica el secreto para que el huevo y la carne no tengan un olor desagradable. El pato es un animal que se estresa con facilidad y por tanto, al estar estresadas las patas bajan su postura de huevos. Por ello, para criar patos es muy importante que no sean molestados, no estén en confinamiento, cuenten con una buena alimentación y un buen área de pastoreo, con su estanque de agua. Todas las anteriores son condiciones que se requieren para que de pronto no vayan a meter la pata y aseguren una exitosa explotación de patos. Muy bien, amigos de Travesía Agropecuaria, gracias por ver este video hasta el final. Apoye nuestra labor periodística suscribiéndose, dándole like y comentando este video. Vemos y tratamos de responder todos los comentarios. En el próximo video les traeremos la visita y el reportaje a la granja La Culeca, una explotación avícola con 18.000 gallinas de postura. Muy interesante este modelo de producción avícola. Entre tanto, amigos, que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.